400 sociedades. Qué lindo que es esto. ¿Y esto a qué corresponde? A la Facultad de Medicina, Pero hospital, ya sé, pero... virtual. Se usa aula magna hasta que la arreglen. Ah, y acá va a ser todo lo que es virtual. Sí, se transmite habitualmente. Lo que sí, se puede pasar con esto o apretando ahí, no hay problema. Y tiene la vista del moderador donde le está avisando lo que viene. Con esta puede pasar. Perfecto, paso con eso. Hola, hola. Espere que suba ya. Hola, 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 hola. ¿Doctor Ramírez está por allá o...? Oscuridad, pero estamos, doctor. ¿Cómo en la oscuridad? Ah, están en la oscuridad, mire usted. Nos sentamos que se la presento. No, lo que pasa es que con la pelada te voy a encandilar. Tengo mucha luz. Pero te necesitas acá el micrófono. No, me dan ahí, hay otro más. Ah, pero esto es un lujo. Esto parece serio, ¿no? Con cable ahí. No, uno inalámbrico y después ¿cuál? Ah, sí. Bueno, muy buenas noches. Acá en Neuquén, más en Neuquén que acá, ¿no? Después llegaste por más en los dos, bajame las luces. Terminamos, nos vamos a esquiar un ratito. A la doctora Fermina se le va a invitar a esquiar. Allá hay un doctor que anda muy bien esquiando, ¿no? Le puede enseñar, ¿eh? Sí. Le vamos a hacer dar una clase primero acá y después la vamos a llevar a la bodega y la vamos a llevar a esquiar. No sé si toma vino la doctora. Tomo. Tengo mis días. Tengo mis días. Bueno, yo la voy a presentar de una manera poco convencional, me voy a tomar el atrevimiento de tomar unos minutos para presentarla. Para mí es algo, la doctora quizá no me vio muchas veces, pero para mí es muy particular. La anécdota la sabe ella a medias. Yo empecé a contar la anécdota del otro día porque hago Doppler. Y yo decía, ¿cómo terminé haciendo Doppler? Terminé haciendo Doppler porque empecé a ver la flebología gracias al padre de la doctora. Yo siempre lo digo, que hace muchos años, en el año 83, 84, mire si seré viejo, ya estaba terminando en sus últimos días de carrera, y tuve la suerte de verlo operar. Y él está un poco imbricado con lo del otro día. El otro día vino Antonio Pietravallo. Sí, bueno, el claro. profesor Greenfeld me regaló los folletos de Pietravallo que yo guardé, y fueron con los cuales empecé a marcar las perforantes porque no había literatura en ese momento cuando empecé a hacer Doppler. Y me dijo 2 o 3 cosas que me marcaron. La primera, un día estaba sentado en el quirófano, cambiándose, y se reían del quirófano al lado. Y me dice, ¿ves esos tipos que se ríen ahí? Esos son todos discípulos míos. Dice, yo soy un viejo ahora, opero poco, pero todos esos tipos operan. Y operan más que yo. Y estoy contento porque alguna vez le enseñé algo. Esto es muy importante para muchos de nosotros porque marca una vez a la carrera docente. Y después uno se encuentra cuando pasa el tiempo con gente que le dice, los doctores saben a qué me refiero, y muchos saben a qué me refiero. Después se encuentra con gente que te dice, no, los discípulos no sirven. Hay que enseñar poco y confuso. Entonces ese contraste del tipo que nació para enseñar, que lo hace porque le gusta, que fue un pionero en la cirugía vascular y que enseñaba sin ningún tipo de interés, ¿no? Y la otra cosa que me acuerdo, que por eso lo digo antes de presentarla a ella, fue en el año 85, porque tiene que ver con lo que hace ella, me invitó a un congreso de cirugía del oeste, en Bragado. Y me acuerdo que la clase que dio se llamaba Cirugía Mínimamente Invasiva. Al mediodía fue el almuerzo. ¿Se imaginan los comentarios de los cirujanos que esperaban ver pie diabético, bypass, fumoropoplito? Y decían, no, pero el profesor, ¿qué dice? Yo venía a ver. ¿Qué hizo en esa clase? Mostró el método de Seldinger. El método de Seldinger para el drenaje de abscesos, drenaje de colecciones en el año 84-85, que después es el intervencionismo que nosotros usamos. Con eso creo que lo pinto, y sobre todo uno está eternamente agradecido a la gente que enseña sin ningún tipo de interés. Y en el caso de la doctora, que no he tenido oportunidad de conocerla, más la conocía por el padre que me contaba que estaba en la Clínica Mayo en Estados Unidos, que realmente, si hay alguien que inventó la hemodinamia en este país, creo que es la doctora. Ustedes la ven acá sentada, pero creo que si inventó la hemodinamia fue la doctora Greenfeld. Que aprendió con el mismísimo, no me acuerdo el nombre siempre. Con Mason Sons y con Cruci. Claro, que fueron los que inventaron la coronariografía en la Clínica Mayo. Que Ah. estuvo en la misma época que estuvo Favaloro. Sí. En esa época estuvieron juntos en la Clínica Mayo. Y ella fue la que trajo la hemodinamia a este país. No tiene perfil farandulero como otros que están por Buenos Aires, pero trabaja en Buenos Aires y sin duda lejos es la mejor hemodinamista del país. Y para mí es un gusto poder presentarla. Nunca se lo dije en realidad, nunca se lo he dicho, y le conté algunas anécdotas del padre que me quedaron grabadas cuando tenía 25 años, que uno no se los olvida más. A mí me enseñó un montón de cosas, y sobre todo en la fase docente, y el poder haber visto operar a alguien, porque yo te imagino que un radiólogo va a hacer flebología, y después ir con los flebólogos y que no le discutan nada, es porque alguien me enseñó algunas cosas que no son de radiólogo, ¿no? Y siempre sin ningún tipo de interés, cosa que no existe más. Entonces, eso uno se lo lleva a lo largo del tiempo, ¿no?
Y todavía guardo el libro de Japoní que me regaló, que se lo voy a dar a Diego, porque era bueno, que lo tengo guardado, el libro original de Japoní. Sí, pero le quiero agradecer que esté con nosotros, para nosotros es un orgullo y un placer. Gracias, César. La verdad es que me emociona mucho que hables cosas de mi padre. Yo también abracé la medicina porque admiraba lo que hacía mi papá. Admiraba mucho lo que hacía mi papá. Realmente me parecía que la medicina era salir a ver gente enferma y tratar de curarla. Yo la acompañaba desde muy chica, papá, y me quedaba en la puerta de las habitaciones. Cuando papá entraba, me decía, espérame acá, y yo esperaba en la puerta y miraba lo que papá hacía, y me daba una emoción tremenda, ver cómo lo escuchaban, y papá les explicaba, y los curaba. La gente, me parecía, estoy hablando cuando era muy chica, ¿no? Muy chiquita, así que creo que ahí me nació un poco la vocación. Y papá fue un gran docente, realmente. Creo que todavía hay gente que abraza la docencia, no tanto como antes. Creo que lo que decías hace un rato, César, primero quiero agradecerte las palabras, segundo lo que decías hace un ratito, que ahora todo es más virtual, etcétera. Bueno, yo soy de otra generación, a mí me gusta mirarles la cara, charlar, interactuar, todavía me gusta tocar a la gente, verla, pero bueno, supongo que esto es avance de la tecnología, porque si no, la gente que hoy está en Neuquén, y bienvenidos, no podría estar escuchándonos a nosotros. Así que todo no hay que dejar ni una cosa ni la otra. Acá tenemos unas 15, 20 personas que están escuchando. Claro que está tan virtual que en la cátedra somos 70. Claro. La cátedra nuestra solo. Sí, pero es tan virtual que después prefieren ver la clase, te piden la grabación, pero no entienden que lo presencial es lo principal. Pero creo que ya le decía, nuestra sociedad argentina es el curso virtual. Claro. Entonces el título de especialista es virtual. Es muy difícil sacar eso. No, yo no me parece que esté mal tampoco. Empecé que se llega, que el recurso llega a más gente de esta forma. Bueno, yo es cierto, empecé a hacer hemodinamia de muy jovencita, y mi formación fue en Estados Unidos, junto a René Favaloro, que él en realidad estaba en cirugía cardiovascular y yo estaba en hemodinamia, o sea que, pero trabajamos muy, muy en conjunto. En aquella época era lo que nosotros hacíamos, lo que vamos a empezar hoy charlando, estudios diagnósticos, La hemodinamia era hacer estudios diagnósticos, y era todo así como hoy te dicen una angioplastía, en aquel momento te van a hacer un cateterismo, era como casi mortal el tema. ¿Vos estás seguro que te lo van a hacer? Bueno, era toda una historia hacer cateterismo, y bueno, y así empezamos la cardiología intervencionista, y ese privilegio que tuve de conocerlo al doctor Mason Sons y de trabajar con él, que fue quien desarrolló el método de la coronariografía. Hizo no solamente la coronariografía, sino lo que voy a empezar a mostrarles, porque no había equipos de rayos. Los equipos de rayos eran equipos de rayos convencionales que realmente, primero, irradiaban una barbaridad, segundo, no se veía nada. Pero cuando yo llegué ya a la Cleveland Clinic, ya los equipos eran bastante buenos, sobre todo los de Estados Unidos. Acá todavía recién se estaba desarrollando, pero les aclaro que cuando yo trabajaba ya había 4 salas de hemodinamia en la clínica, o sea que ya se hacían en aquel momento, se hacían entre 15 y 20 estudios por día. Hoy, perdóname, te corrija, era la Cleveland Clinic, no era la Mayo Clinic. Sí, pero no importa, estaban ahí parecidos. Y hoy en día se hacen alrededor de 40 cirugías cardíacas diarias. Entonces, estamos hablando de cirugías. De hemodinamia se hacen 60, 80 por día. Entonces, quiero decir que esto, ya en aquel momento, hoy en día no hay muchos lugares que hagan 15 estudios por día. No sé si habrá alguno en la Argentina, pero alguno debe haber. Pero seguro que no los grandes hospitales por los cuales yo he transcurrido. Voy a poner un poquito acostado si me ven la cara. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es la hemodinamia cardíaca, diagnóstico y terapéutica, que fue lo que me pidió acá el profesor Torres. Y estos fueron los primeros angiógrafos. En realidad ni siquiera este fue el primero, este fue uno de los angiógrafos que ya había desarrollado Sons, que tiene un arco en C, como ustedes pueden ver. A ver, acá flechita, acá está. Esto está, perfecto. Este es el arco en C y una camilla. De entrada teníamos el tubo y el intensificador de imágenes eran fijos y lo que rotaba era la camilla. Y uno tiene tantas anécdotas, ¿no? A mí una vez
haciendo un cateterismo en la Cleveland Clinic, se me fibriló un paciente estando en oblicuo izquierdo, o sea que el paciente estaba así, bien, casi a 90 grados de angulación, y se trabó la camilla. Y la camilla no volvía yo tenía que masajearlo con el paciente volcado así, y bueno, finalmente se destrabó la camilla, pero de entrada y le rompí 4 costillas yo al señor. Entonces cuando me vio, me dice que yo, si ahora soy flaca, en aquel momento creo que era más flaca que ahora, y me dijo, usted me rompió 4 costillas, no lo puedo creer, era un señor grandote. Bueno, anécdotas, pero era la camilla lo que rotaba. Esto fue progresando. Estos son los angiógrafos modernos, como ustedes ven. Esto es los angiógrafos que tenemos hoy. Esto es lo que teníamos en IDITAC, en el Hospital Español, que el doctor sabe que hasta la inundación nos llevó un equipo exactamente como que se llama Alura Expert, que es la anteúltima generación de Philips, que lo habíamos comprado hacía 4 años. Bueno, el agua llegó hasta acá, arriba del techo, cubrió totalmente al equipamiento, así que ahora tenemos la suerte que compramos un Alura Clarity, que es la última. Gracias a la inundación tenemos un equipo de última generación, que en realidad es casi igual al que teníamos antes, no tiene mucha diferencia. Y lo que es diferente es este otro equipo, no los voy a cansar con los equipamientos, pero del primero que ustedes vieron que era bastante sencillito, a estos otros equipamientos, ahora tengan su respiración, y esto es un angiógrafo hoy en día. Esto es un Artis C, es el equipo más completo del mundo. Acá en la Argentina hay uno solo, está en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y se usa más para la parte de angiografía periférica que para cardíaca, pero como ustedes ven, este equipo rota 360 grados alrededor del paciente, es robótico, tiene un montón de condiciones. A ver si acá lo paro, pero bueno, lo pasé está bien, no importa. Esto se reduce, ese equipo se hace como si fuera un perrito y se queda en un costado y se hace lo que se llama una sala híbrida, que luego van a ver una imagen que está medio fea porque no conseguimos nada de apuro mejor, pero ese equipo, toda esa parafernalia, cosa que rota alrededor de la mesa, se va solito contra un rincón y se levanta la mesa y se transforma en un quirófano. O sea que eso, y lo que tiene este equipamiento, que es el que vieron recién ustedes, rota 360 grados, pero tiene un tomógrafo incorporado, entonces se hace en simultáneo. Cuando ustedes hacen una inyección de contraste en la aorta o en donde quieran, en el ventrículo, donde sea, hace una tomografía en simultáneo. No todos lo tienen, este es un soft muy caro. Este equipo que les acabo de mostrar tiene una tomografía como tal porque rota 360 grados. Los otros que tenemos nosotros, que son los que se usan a diario, no este equipamiento, necesita una sala enorme para ponerlo, los equipamientos más normales, digamos, de última generación, pero los que se usan más frecuentemente tienen nada más que un giro de 180 grados. También tienen tomografía, las que les estoy mostrando y que ustedes están viendo allí, que lo van viendo cómo se va moviendo, y luego lo van a ver un poquito mejor. A ver si acá hay una imagen. Acá ustedes observen que acá hay un catéter, hay un catéter, y bueno, fíjense cómo ahí va desarrollando, va inyectando y va desarrollando, y se va haciendo una tomografía en simultáneo con la angiografía. Esto da una serie de ventajas. No es necesario para todos los pacientes, esto es útil en lo que es intracraniano, porque cuando uno trabaja en cerebro, una pequeña hemorragia tiene que ser diagnosticada rápidamente y la angiografía no la detecta, la tomografía sí. Entonces, si uno va a hacer casos muy avanzados en lo que es neurovascular, esto es realmente una ayuda importante. Lo que es tomografía ni siquiera la tiene el Hospital Italiano, no hay ninguna tomografía incorporada hasta el día de hoy en ningún equipo, porque es un software muy caro. Esperemos
nosotros, si las inundaciones nos lo permiten, porque lo que uno va haciendo es cada 3, 4 años actualizando. Bueno, estábamos listos como para actualizar una serie de cosas que ya habíamos hecho una actualización, nos tomó la inundación y tuvimos que invertir eso en un nuevo equipamiento, porque no hay seguro contra catástrofes, así que todo eso desapareció y se fue. Esto es una sala híbrida. Hoy en día se hacen pacientes nosotros le hacemos la parte endovascular, percutánea, y el cirujano en simultáneo opera haciendo un bypass o un reemplazo valvular y se hacen las dos cosas en simultáneo. Y para eso se llama sala híbrida. No solamente eso, sino que se usa para todos los procedimientos que son como los reemplazos valvulares percutáneos, de los cuales si tenemos tiempo algo les voy a hablar, para lo que son las endoprótesis aórticas, cuando hay alguna complicación. El otro día cuando hicimos un reemplazo valvular percutáneo hubo una perforación ventricular, el cirujano, terminamos de poner el reemplazo percutáneo, como el enfermo no se terminaba de compensar, entonces se la anestesia y en esta misma sala de hemodinamia se le hizo una mini toracotomía, le pusieron un puntito en el ventrículo derecho, que lo que había perforado había sido el marcapasos, y la enferma se fue de alta. No digo que al día siguiente, pero sí en 10, 15 días estuvo de alta en su casa sin una cirugía cardíaca. Porque una cosa es abrir el pericardio para poner un puntito y otra cosa es parar el corazón, abrir la aorta, cambiar la válvula, cerrarlo. Es una cirugía extracorpórea con circulación extracorpórea, ¿no es cierto? En cambio, como ustedes van a ver en un ratito, las válvulas percutáneas no necesitan de cirugía. Entonces, las salas, y esto, acá termino con el equipamiento, esto es una sala híbrida que tiene acá una mesa de anestesia, como ustedes ven, y tienen 2 cialíticas, una acá y la otra acá, tienen todos los monitores, tienen todas las cosas como para hacer una anestesia. El equipo de rayos, todo esto se retira y se pone contra la pared y queda nada más que flotante la mesa con todos los dispositivos y con todos los televisores para los parámetros fisiológicos o todo lo que se necesite. Lo que no se necesita se estaciona contra la pared. Esto es simplemente una coronariografía, lo que nosotros vemos hoy en día, y esto es una coronariografía estática. No estoy mostrando, estos son imágenes de hoy en día, que tienen, como ustedes ven, una altísima definición, donde se pueden ver muy bien obstrucciones, se las puede caracterizar, se ven los vasos muy pequeños, y estas son las cosas entonces cuál es la información que nos está dando la angiografía. Nos da la localización de las lesiones, el tipo de la anatomía, el porcentaje de la obstrucción, qué otro tipo qué presencia de lesiones. Y esto, por ejemplo, que está acá atrás, esto es toda una arteria calcificada. Para que ustedes vean, y después lo van a volver a ver esta imagen, ustedes verán que acá hay un stent coronario, esto es un stent metálico, y esto que está atrás no es un stent, es simplemente calcificaciones coronarias. Todo esto hoy en día, con los equipos de altísima definición, que son estos aluras, estos que ya no tienen más intensificador de imágenes, para aquellos que saben algo de rayos, no tienen intensificador, sino que tienen lo que se llaman microdetectores. Entonces ya no hay una imagen que el rayo tiene que impactar sobre un tubo que está al vacío y con un gas, y que esto tiene que amplificar esa pequeña imagen que manda el tubo de rayos, o el tubo de rayos manda los rayos, y en el intensificador no quiero hacerlo muy complicado, pero en el intensificador se genera la imagen y se perfecciona la imagen. Eso ya no existe más. Esto hace más de 10 años que están los detectores, los microdetectores, y esto da una imagen muchísimo más precisa que las imágenes. Todavía los intensificadores de imágenes están, por supuesto, en uso. Esto, ¿qué información, como decíamos, nos da la angiografía? Fíjense ustedes cómo se define una placa de este tipo. Acá uno en
en una angiografía convencional uno vería nada más que la lesión más severa, que es esta que está acá. Sin embargo, ustedes ven acá el detalle de que sigue teniendo placa, que sigue teniendo placa, y allí tiene que decidir el médico, si es que la va a solucionar con un stent, hasta dónde poner el stent. Si decide poner lo que se llama un spot stenting, o sea, un stent en un lugar muy, muy pequeño, entonces eso le pone un stent desde acá hasta lo más sanito que pueda. Y si decide que esto en realidad es más importante, y van a ver ahora cómo podemos definirlo, pues tiene que hacer llegar el stent hasta acá. En esto pasa lo mismo, es decir, la clasificación de la placa en cuanto a su longitud, a su calcificación, a su compromiso, eso es muy importante para el éxito actual, aunque en realidad el éxito inmediato es bastante bueno, aunque uno ponga un stent más largo, más corto. El tema es después del largo plazo, y el largo plazo acá no es muy largo. Si usted pone un stent convencional, entre 3 y 6 meses puede tener una restenosis. Si pone un stent con droga, estaba alrededor del año, el resto entre 6 meses y el año. Es un poquitito más adelante, pero no mucho más. Como ven, el largo plazo no es muy largo plazo, y estos detalles que estamos diciendo ahora, que se ven con este tipo de equipamientos que yo les estoy mostrando y que no se ven con los equipos de intensificadores comunes, hacen a la disminución de lo que nosotros llamamos restenosis, o sea que el regreso o la vuelta de la placa, que vuelva a reproducirse la placa sobre un stent metálico con o sin droga, que es lo que hablaremos después. Otra de las cosas interesantes que hoy tenemos la angiografía rotacional. Ustedes habrán visto que cuando uno hace en una posición, como vimos antes, está estático, tanto el detector como el tubo de rayos. En este caso, el arco gira, va no solamente de derecha a izquierda, sino de craneal a caudal, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Entonces hace todo un recorrido, como ustedes están viendo acá, y después que hizo este recorrido, si a uno le interesa, le hace una reproducción tridimensional. En coronarias lo tridimensional no es tan importante, aunque a veces nos ayuda a definir diámetros, longitud de placa, compromiso de una rama, nos ayuda con pequeñas cosas, pero en lo que es lo neurovascular les ayuda mucho. Ustedes van a ver que el neurovascular siempre le va a hacer la reproducción tridimensional, porque ellos trabajan mucho aneurismas, etc. Tienen que saber exactamente dónde nace el aneurisma para saber cómo ponen el esteno, cómo ponen los coil para taparlo. Pequeña historia: este señor es Andreas Grunzig, que en el año 77 hace su primera angioplastía, lo hacen en la sala, en el quirófano, le pide permiso al cirujano, se lo hace con un balón no distensible, y después el cirujano le pone el bypass. Bueno, a partir de ahí fue el nacimiento de la angioplastía coronaria, pese a que ellos mismos habían empezado con el mismo método en periférico, pero en coronarios fue lo primero que se hizo fue y apenitas, en el año 77. Nosotros hicimos la primera angioplastía que se hizo en el país, coronaria, en el año 80. En el año 80 hicimos la primera angioplastía coronaria, con mucho miedo, pero bueno, nos fue muy bien al paciente también. Después seguimos con los que ustedes todos conocen, más por ser platenses. Julio es platense, trabajó con nosotros en lo que era y lo que es el Instituto de Valenzuela, que estaba en la calle 7. Trabajó, hizo sus primeros armas en todo lo que era vasculopatía periférica, descubre el stent. Él lo inventa para la parte periférica, pero Schatz, que era cardiólogo, él era más, Julio, más que cardiólogo, era angiografista periférico. Él lo inventa para la parte periférica, para femorales, etcétera, ilíacas sobre todo. Bueno, de ahí empiezan a desarrollarse los ensayos clínicos, como ustedes lo recordarán. El Benestén
lo que demostró es que disminuía la necesidad de una nueva revascularización. Antes hacíamos nada más que balón, como con Grunzig, esto fue balón más el stent, y ahora vamos a ver así muy de pasada y muy rápido la historia del stent. Pero bueno, lo que demostró realmente el estudio BENESTEN 1 y BENESTEN 2, que se disminuía significativamente la necesidad de nuevos procedimientos, es decir, no había tanta restenosis, cae enormemente la restenosis, entonces se mejora el resultado clínico, sobre todo a largo plazo, también al plazo inmediato, porque nosotros con el stent se acabaron las oclusiones agudas, se acabaron, disminuyeron casi a cero las oclusiones agudas. Nosotros antes hacíamos el balón y esperábamos en sala con el paciente fácil media hora, porque en los primeros momentos se nos tapaban las coronarias, había que volver a destaparla, y si se nos seguía tapando teníamos la cirugía stand-by, que el cirujano entonces lo anestesiábamos y lo llevábamos a cirugía. A partir del stent, la angioplastía se hizo un procedimiento mucho más seguro, y entonces porque la oclusión aguda cayó a cifras ínfimas, realmente despreciables. El concepto del stent es el de una malla metálica, en realidad es un tubo metálico cortado a láser, que tiene una fuerza radial bastante interesante para lo que es una arteria coronaria. No se olviden que las arterias coronarias que se dilatan son entre 2,5 milímetros y 4, ya es una arteria coronaria enorme. Un tronco de coronaria izquierda, una derecha muy grande, son 4 milímetros, a veces llegan a 4,5 y 5, pero en general son arterias muy pequeñas. Los stents miden el diámetro de las patitas del stent es de aproximadamente 80, 90 micrones. Cuanto más finito es, fíjense que se necesitan 10 stents para llegar a 1 milímetro de superficie, y tiene una cobertura de la pared arterial de no más del 10, 12, 13%. El resto es simplemente el enrejado que tiene el stent, y es por esta cantidad de soluciones de continuidad que tiene el stent, estos agujeros que tiene el stent, por donde se vuelve a filtrar la placa y por donde vuelve a crecer, por supuesto, porque el estímulo a la ruptura de la media es que rápidamente crezca un tejido hiperplásico con bastante celular, que después con el tiempo se transforma en fibrótico. Así que, si bien el stent bajó mucho la restenosis, no la suprimió totalmente. Esto entonces es la forma en que se trabaja con un stent. El stent lo que hace es abrir la arteria, y yo le digo a los pacientes como mandar la suciedad bajo la alfombra, la empuja para afuera y crea una nueva pared. Y esto hace apoptosis, hace bastante necrosis, y cuando ustedes van a ver ahora los nuevos stents, van a ver que los stents llevan cargado entonces algún material para disminuir justamente esa hiperplasia. Bueno, esto nuevamente es lo que dije antes, los estudios demostraron, y está aprobada por la FDA, entonces, y por EMEA, por Europa, y el stent hoy en día, cuando se habla de angioplastía, 90% que se habla de colocación de stent. Como ustedes ven acá, entonces lo que se da sobrevida libre de TVR, que es Target Vessel Revascularization. Acá no se tradujo, pero lo que es menos necesidad en una forma bastante significativa de nuevos procedimientos. Y después, al poco tiempo, como nuevamente la restenosis seguía siendo el talón de Aquiles de la angioplastía, y bastante precoz, con stent convencional, como les dije, entre 1 mes y 6 meses, era más o menos lo que se demoraba en restenosar. El stent tiene una plataforma, que es lo que dijimos hoy, que son las patitas de alrededor de 100 micrones de diámetro. Esto está pintado con droga, y esta droga está en general también, en la mayoría de ellos, diluida en el polímero, que es nada más que un plástico que lo recubre, plástico muy
biocompatible, y esto hace una liberación de la droga. El polímero deja liberar la droga dependiendo de qué tipo de polímero, qué tipo de droga sea. Está entre 7 días y 21 días, donde ya no existe más, entonces, donde ya no existe más droga, pero es un citostático lo que se pone, es paclitaxel, que es uno de los que se ha usado en primer lugar, y el sirolimus, que ese es el primero y segundo que se usaron, y uno se llamaba Cypher y el otro Taxus, los estén, y bueno, esto produce una necrosis de la cápsula o de la capa media, y una necrosis de la placa de ateroma, y lo que hace es evitar la reproducción. Sin embargo, la restenosis lamentablemente sigue existiendo, no ha desaparecido totalmente, pero ha disminuido en forma muy, muy significativa. Cada pasito que damos vamos mejorando. Esto había sido una de las últimas adquisiciones. Después empezó a hacer el stent, se le ponía la droga y no polímeros, y lo que tenían era como pequeños microporos cada stent donde estaba la droga, y esta droga se iba eliminando lentamente sin el polímero, porque bueno, el polímero era un elemento más que uno desearía no tenerlo en el lugar, hasta que aparecen ahora lo que nosotros, o por lo menos lo que yo considero una nueva revolución tecnológica. Creo que esto va a revolucionar nuevamente la cardiología intervencionista, que son los stents biodegradables. Son los stents que uno coloca y desaparecen, más o menos en los stents de magnesio alrededor de los 60 días, y a los 6 meses, a los 30 días ya ha perdido mucha fuerza el de magnesio, y a los 60 días comienza a desaparecer en forma significativa. A los 6 meses prácticamente no hay stent. Son muy biocompatibles. Estamos hablando de este es el de PLLA, que es el polilactic ácido poliláctico, que es muy biodegradable, pero el poliláctico, yo empecé hablando creí que estaba mostrando el de magnesio, porque lo tenía en la cosita. Este es el de magnesio, y como ustedes ven, el stent acá, en la figura, donde había un stent, no queda absolutamente nada, ya no queda stent. Este es el que está en este momento usándose ya en forma asistencial, aunque todavía se están haciendo ensayos clínicos. A mí me parece que es un poco precoz como para decir ya estamos para el uso habitual, pero lo importante de esto es que estos stents biodegradables no tienen polímero, o ellos mismos son un polímero pero distinto. Este stent tiene incorporado la droga, o sea que hace todo junto, y a los 2 años no existe más el stent. Yo digo, a mí me gustaría que desaparezca un poco antes, tipo 6 meses, porque hay muchos pacientes y provoca un remodelamiento de la arteria en forma positiva. Ustedes recordarán por la biología vascular que las arterias remodelan, y puede haber remodelamiento negativo, es decir, que la arteria con la arteriosclerosis achica su diámetro, viene de un diámetro de 3 milímetros y se achica, gracias, muy amable, y eso es lo que es remodelamiento negativo. Pero este stent da un remodelamiento positivo, es decir, que la arteria desde su diámetro externo es de 3 milímetros y aumenta a 3,2, 3,3, que no es poco en biología vascular. Entonces, pareciera que tiene una serie de ventajas enormes, de los cuales tenemos muchas expectativas. De todas maneras, todavía en nuestro país no está a la venta, y todavía es bastante rudimentario, por lo que yo vi desde el punto de vista arquitectónico. El stent es bastante rudimentario, pero bueno, me parece que esto seguro que se va a ir mejorando, y creo que con el tiempo esto va a ser seguramente las prótesis que se van a usar. Ahí tienen ustedes un stent. Hay series interesantísimas ya, de pacientes
que se les ha hecho varias angiografías con lo que se ve acá. Creo que no lo comenté acá, pero lo que ustedes están viendo acá a la derecha es lo que se llama OCT, que después vamos a hablar, que es una navegación interna por la arteria, y esto es exactamente como se ve la imagen de la OCT. Este es un vaso donde justamente el paciente que se le acaba de colocar, que se le colocó un stent, este es el stent recientemente colocado, que se lo ve como hueco, que se lo ve como hueco, ahí está, y después a los 2 años, a los 6 meses prácticamente no queda nada, queda una patita por acá dando vuelta todavía, y esto así es como quedó a los 2 años ese paciente, donde no tiene, y ustedes ven que queda como la sombra de donde estuvo el stent. Realmente esto es, este paciente queda con su arteria propia, con su propia biología, y si se confirma de que el remodelamiento arterial es positivo, bueno, esto tiene una sumatoria de imágenes y por eso se le llama en este momento scaffold. La traducción de scaffold, ¿cuál era que habíamos dicho? Plataforma, ahí está. Se le llama, yo me lo acuerdo porque es un stent en realidad, pero es como cambiar el concepto, no es un stent convencional, sino que se le llama plataforma o scaffold en inglés, ¿está bien? Esto es lo último que hay en lo que son prótesis endovasculares coronarias, que después se aplican a todas partes. Primero, la cardiología ha ido muy adelante en todo esto, pero después se aplica al cerebro, a los riñones, a las piernas. Yo me imagino, hoy por ejemplo, un aneurisma cerebral les ponen coils metálicos y ahí quedan y tienen un tumor. He visto tumores metálicos, que aneurismas grandes, le tienen que poner un montón de stent, y eso es una cosa que hace poco tuvimos que ponerle un stent, una renal, porque todos los coils que estaban aplastaban y obturaban una rama secundaria de la arteria renal. Entonces, yo me imagino que para obturar los aneurismas van a poner estos stent biodegradables que en 2 años no va a haber nada, se va a ir fibrosando y va a quedar nada más que la biología del paciente. O sea que el futuro de estos stent es fantástico. Una de las cosas importantes es que uno necesita que los stents se recubran lo más rápidamente que se pueda con material biológico, que se endotelicen, porque mientras no están endotelizados son altamente trombogénicos. Fíjense que estamos hablando de tubos de conductos de 2,5 milímetros a 3, esto es lo más frecuente, entre 2,5 y 3. Entonces, el hecho de causan turbulencia, etcétera. Entonces, una de las cosas que se busca ver algo que reproduzca rápido. Aparte, hay que darle, por eso, doble antiagregación antiplaquetaria, y en algunos casos se habla de triple antiagregación plaquetaria, por lo cual les propicia esto gran cantidad de hemorragia en los pacientes que han tenido una hemorragia digestiva, que tienen problemas colónicos o lo que fuera, ¿no es cierto?, digestivos o cerebrales o lo que fuera. Es muy difícil mantenerlos con doble antiagregación. Entonces, una de las cosas que se ha buscado es ver de qué forma se puede endotelizar rápido. Los stent metálicos endotelizan bastante rápido. Los con droga tardan mucho porque uno pretende que no progrese y que no haya restenosis, pero que endotelice. Pero esto no sucede. O endoteliza y hace restenosis y un porcentaje de pacientes, o no endoteliza o endoteliza muy lento. Esto es un invento muy interesante porque es una cobertura que tiene captadores de células progenitoras endoteliales, lo cual es realmente una ingeniería biológica fantástica. Es carísimo este stent, se usa muy poco, pero yo creo que finalmente va a llegar para aquellos casos que justamente tengan alta incidencia de hemorragias, un paciente que tenga que sufrir una cirugía de un tumor. Yo ahora tengo un paciente de 58 años que tiene un cáncer de pulmón y una enfermedad coronaria gravísima. La fracción de eyección, para los que no son cardiólogos, normal es de 67-70%, este hombre tiene 23%, o sea que tiene un corazón que está pidiendo auxilio, más un cáncer de pulmón bastante feo.
Bueno, para ese enfermo uno quiere ponerle un stent y que lo operen rápido. Las células progenitoras, este atractivo de células progenitoras, harían que se endotelice muy rápido el stent, que en una semana nosotros hicimos un estudio con Diego, que está por ahí, justamente con células progenitoras, y se ve que esto pareciera que endoteliza muy, muy rápido. Acá hay un montón de estudios, pero lo que quiero mostrarle más que nada es cómo está realmente, como ustedes ven acá que el stent está totalmente recubierto de biología, y este stent, que es un stent convencional, está absolutamente desnudo en el mismo tiempo. Entonces este stent, que no tiene droga, pero fíjese, en 48 horas post-implante, cualquier stent convencional está desnudo, en metal, en contacto con la sangre. En cambio, este stent está absolutamente recubierto. Es un adelanto enorme. También estas cosas acá nos cuesta mucho que lleguen porque son realmente caros, y hoy en día la importación también está un poquito dificultada, pero bueno, no es el problema de este stent. Inmediatamente, lo va a entender rápidamente, Moreno. Bueno, después hay muchos stent que son dedicados a distintas anatomías, que son las bifurcaciones arteriales, como se ve acá, cuando uno tiene una lesión que involucra una bifurcación, tiene que tratar de salvar las dos ramas, y hay una serie de dispositivos, algunos que hemos inventado nosotras, como el que está acá, pero hay una serie de dispositivos que hacen que justamente se pueda trabajar en bifurcaciones y que las dos ramas sean mantenidos. Hay un montón de dispositivos, todos ellos están en prueba, pero en este momento hay 2 o 3 que han llegado acá al país, y que el Capella hemos puesto ya unos cuantos nosotros, y ahora está llegando varios dispositivos, no viene el caso los nombres. Otra de las cosas interesantes, hay pacientes en los cuales uno no puede ponerle un stent por diversas causas. A veces porque la anatomía no lo permite. Y hacer balón solo, primero el porcentaje de pacientes que no se puede, pero en aquellos que se puede, el porcentaje de restenosis, es decir, que uno tenga una recurrencia severa de la placa, es de más o menos un 50%. Entonces uno sabe que si bien hay un porcentaje de pacientes que van a zafar, hay un igual porcentaje de pacientes que no van a zafar. Entonces, para aquellos pacientes que por cuestiones técnicas o biológicas no se puede poner un stent, se ha inventado lo que se llama valores liberadores de fármacos, que entonces tienen fármacos adheridos como una cobertura sobre el stent. Hay otros sobre el balón, hay otros que tienen microporos, y que entonces uno lo infla y va infiltrando la pared porque queda el balón insuflado, y entonces va liberando a nivel de donde está la obstrucción mayor, y no solamente hace el efecto mecánico del balón, sino que deja el citostático allí en el lugar. La concentración local es alta, la concentración sistémica es prácticamente indetectable, o sea que no tiene efecto sistémico ninguno de estos, ni los balones ni los stent con drogas. Y bueno, esto ha demostrado disminuir en forma significativa la restenosis respecto del balón. Siempre el stent y el stent con droga tiene mucho mejor performance a largo plazo, pero cuando no se puede poner, hay pacientes que se le ha puesto 1, 2, 3 stent y siguen 1, 2, 3 stents uno dentro del otro y siguen restenosando. Entonces, bueno, se usa el balón con droga, se usan unas cuantas cosas, pero esto es una de las cosas que se usan. Otra de las cosas que se usa en otras situaciones que se usa este balón es cuando uno tiene una bifurcación y le pone un stent a la rama principal, y a la rama secundaria le pone este balón y le infiltra con droga, y la restenosis de la rama secundaria es bastante más baja. Entonces acá tenemos lo que es una angioplastía convencional. El balón siempre está entre estas
2 marquitas que antes eran de oro, no creo que ahora sean de oro, porque antes los pedían los balones, los pedían, porque las marquitas eran de oro. Supongo que para sacarle oro a eso, pero se los llevaban, uno los guardaba y no sé quiénes eran que los llevaban. De todas maneras, y hoy en día lo que hay es, esta es la imagen que yo les había mostrado antes, y así es como ustedes ven un stent, la imagen de un stent con un equipo que no es de alta resolución. El que está al lado, y que no le cabe duda, es un equipo de alta resolución. Ese que teníamos inundado nosotros. Entonces, esta es una imagen nuestra, ¿no? Entonces, esto tiene un sistema que detecta estos 2 puntos y a través de estos 2 puntos hace una sumatoria de imágenes y permite ver el stent de esta forma. Y esto es útil, es muy útil, porque justamente no es un ejemplo donde se vea bien, pero a veces se lo ve al stent que no se ha expandido en algún lugar o que se ha quebrado en algún lugar, porque cuando uno tiene que pelear contra una placa calcificada, a veces va a 15, 20 atmósferas, y más también. Ustedes fíjense que inflan una goma de un auto con 2, 3 atmósferas, acá que nosotros ponemos 15 y 20 atmósferas con cierta frecuencia. Bueno, esto nos permite ver justamente cómo está el stent expandido y de qué forma, y si hay en algún lugar que no haya quedado perfecto. Infarto agudo es uno de los síndromes clínicos que nosotros tratamos con mucha frecuencia, y sin hacer demasiado historia, la angioplastía demostró ser el mejor método que salva más vidas, disminuye los accidentes cerebrovasculares, disminuye la tasa de reinfarto, es decir, la angioplastía hoy en día es el mejor tratamiento, lo cual no quiere decir que el trombolítico no sea bueno. El trombolítico epidemiológicamente tal vez sea mejor que la angioplastía porque es fácil de hacer, es una inyección endoluminal, endovenosa y ya está. En cambio, en la angioplastía hay que tener toda una parafernalia de gente. Acá a este pobre señor se le tapó esa arteria ahí arriba, como ustedes ven. Y eso es la imagen de un infarto agudo. Nuevamente, ahí está tapada la arteria. Allí está tapada la arteria. Entonces, acá se pone una cuerdita. Y acá la arteria ya está abierta. A ver si hay una imagen mejor, sí. Acá estaba tapada la arteria y la ven en esta misma proyección a la arteria abierta con un calibre normal y con un stent colocado a este nivel. Es decir, esto en infarto agudo es realmente un avance enorme y esto salva vidas. Hay pocas cosas en medicina hoy que salven muchas vidas, sobre todo en lo que es enfermedad aterosclerótica, ¿sí? Mejoran la sobrevida, mejoran la calidad de vida, mejoran muchas cosas, pero la angioplastía del infarto agudo salva una enorme cantidad de vidas. La angioplastía de puentes quirúrgicos, no siempre la cirugía tiene éxito, y este es un caso, como ustedes ven, tiene los alambres quirúrgicos, y acá esto es todo lo que le queda como coronaria izquierda a este paciente. La coronaria derecha, por suerte, estaba más o menos bien. Y le han puesto lo que ustedes... Y esto es para mostrarles las cosas que hacemos nosotros habitualmente. Esta es la arteria mamaria, o la torácica interna, que le llaman, que está anastomosada a la arteria descendente anterior. Desgraciadamente allí hizo una estenosis muy severa, anastomótica. Esto le daba una isquemia muy importante al paciente. Y este es el otro puente, la circunfleja, que como ustedes ven está prácticamente tapado ahí. No sé si lo alcanzan a divisar, pero allí hay una imagen de una estenosis severa con un flujo anterógrado muy, muy, muy livianito. Entonces se le pone, ustedes recordaban que estaba tapada, acá ya se abrió la descendente anterior. Acá ya la tenemos abierta, la arteria. Acá la ven, ¿se acuerdan que acá no se veía nada? Bueno, acá está la cuerdita intracoronaria. Y este paciente hubo que ponerle 5 stents y terminó con Lo vi hace muy poquitos días, justamente enfermo.
está asintomático y asignológico, se le hizo una cámara gamma que resultó negativa. Lesiones de bifurcación y lesiones y estén dedicados, que fue lo que yo les mostré antes. Esto es la bifurcación por excelencia, es la bifurcación del tronco de la coronaria izquierda. Como ustedes ven acá, este es el tronco, esta es la lesión más altamente letal que hay. Hay muy pocos pacientes que sobreviven a la oclusión del tronco, y acá entonces tenemos la oclusión de la descendente anterior. Vamos para atrás nuevamente, de la descendente anterior y de la circunfleja. Como ustedes ven, se ponen dos balones, acá están los dos stents, se hace lo que se llama un stent en V, como dice allí, y se liberan ambos stents, que son con droga. Cuando dice D es porque es con droga, y allí ustedes ven que esas lesiones severas que tenían han quedado reconstruidas, y esto lo vamos a ir viendo en un ratito. Se puede ver muy bien con lo que se llama un eco endovascular o IBUS, y acá ustedes tienen la arteria descendente anterior y acá tienen la arteria circunfleja. Esto es la bifurcación del tronco que se ve por dentro, uno lo ve bien permeable, con mucha placa acá atrás, mucha placa, pero con una luz bastante aceptable. Acá hay muchas técnicas para arreglar esto. Esto es lo que se llama la técnica del stent flotante. Este es el tronco de la coronaria izquierda, esta es la arteria descendente anterior, y se lo deja el stent flotante en el tronco para no obstruir la circunfleja. Y esto se ve bastante bien, como ustedes ven acá. Este es el tronco, esto que está acá es el catéter, ¿no es cierto? Esto está la descendente anterior acá, esta es la circunfleja, y acá se ve entonces cómo está esta lesión que la tenemos por acá, vista, ahí está, esta lesión que está acá, cómo alcanza a estrechar la luz en forma significativa, y acá, una vez que le pusimos este stent flotante, cómo queda abierta, y acá tienen los dos casos. Esto es como se ve eso mismo con el IBUS, cómo se ve, como hay un corrimiento de placa. Bueno, esto no tiene mayor interés para ustedes, pero esto es como se ve con un eco endovascular, y así es como se ve la placa. Esto, por supuesto, el dibujo lo hacemos nosotros para que sea nada más que didáctico. Vamos a ver lo que es diagnóstico no angiográfico, que es lo que se busca acá con el diagnóstico endovascular. Bueno, poder clasificar, poder diferenciar mejor las placas y poder hacer un tratamiento adecuado de acuerdo a la placa ateromatosa que tenemos. Entonces, ver qué cord lipídico tiene, qué corazón lipídico tiene esa placa, si tiene una banda fibrosa fina, que es esta, la banda fibrosa, que tiene recubriendo, tiene que ser lo más grueso posible para que no se rompa, y después, como dijimos, si ha habido remodelamiento positivo o negativo. Esto es lo que se llama el IBUS o eco endovascular, y esto puede trabajarse en forma independiente o estar completamente integrado a los servicios, a las imágenes que nosotros estamos viendo durante el cateterismo. Esto es lo habitual. Lo que nosotros tenemos justamente es esto. Tenemos esto como angiografía, y al lado tenemos la imagen endovascular. Estas lesiones muy complejas es de una enorme ayuda para colocar un stent. Si un stent está bien apuesto, está bien colocado, uno a veces le parece que la imagen es perfecta y le pone un IBUS dentro de la arteria, y se da cuenta que quedó obstrucción residual, y con lo cual a veces hay que completar un segundo stent. Esto no tiene mucho interés, esto es virtual para poder hacer oclusiones totales. Me parece que eso no es mucho de lo que queremos hablar hoy. Entonces, para evaluar la cápsula fibrosa o el core fibroso, nosotros podemos hacerlo de varias formas, y uno es que el eco da lo que se llama la ecografía o la histología virtual, es decir, de acuerdo a la densidad de
que tiene los elementos que analiza el eco, nos va a decir si hay core necrótico, si es una capa necrótica. Fíjense que todo lo rojo es lo altamente vulnerable. Fíjense cómo acá está prácticamente pegando a la luz. Esto es altamente peligroso, porque esto donde se rompe, vuelca todo este contenido y se provoca una trombosis. Esto es el OCT, o sea, se llama óptica coherence tomography, es una tomografía óptica, tiene todo un sistema óptico que permite ver las arterias, miniaturizado, que permite ver las arterias en forma endovascular, y bueno, y hay imágenes de vaso a vaso, todo esto es mucho más para investigación, pero acá tenemos termografía, las placas, que también se hace por vía endovascular, las placas inflamadas, como las placas de infarto agudo o de síndromes coronarios agudos, están inflamadas y aumentan la temperatura, y ustedes observarán como acá en lo rojo, por supuesto siempre lo que es rojo es lo peligroso, acá en lo rojo es justamente donde hay más inflamación, y donde uno, si va a poner un stent, tiene que saber que eso tiene que cubrirlo, y si hubiera mucha inflamación habría que dar drogas como por ejemplo los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, justamente para disminuir la posibilidad de trombosis del stent. La palpografía es otro tema relativamente interesante, donde lo que uno hace es ejercer una presión y de acuerdo a eso ver la resistencia de la placa y ver las propiedades físicas de la placa, con lo cual nos va a decir si hubiera que usar un rotablator o si hubiera que usar algún otro método para dilatar un poco mejor la arteria. Estas son las imágenes que como seguimos en el tema endovascular, estos son las imágenes de la OCT que como ustedes ven, hay la disección de los bordes cuando uno dilata una arteria, y a veces esto es espontáneo, es una ruptura de placa espontánea, esto que está acá, pero en este caso no, esto es posangioplastía, que tiene un borde disecado, y uno, cuando va haciendo la retirada del pullback de esto, nos dice hasta dónde está esa disección y hasta dónde hay que colocar el stent. Toda esta metodología apunta a tener un muy mejor resultado, mucho mejor resultado de la colocación de las prótesis y de la indicación de la colocación de prótesis y qué tipo de prótesis habría que colocar. Hay disecciones intra-stent, como ustedes ven acá, esto se ve muy bien acá, una ruptura intra-stent, hay un prolapso de tejido a través de las patitas del stent, y acá ustedes lo están viendo. Hay mala posición del stent, quiere decir que el stent tiene que estar pegado a la pared, y acá, como ustedes ven, las patitas del stent están flotando en la luz, es decir que el stent quedó en parte lo que le llamamos mal apuesto, no está pegado contra la pared, y eso es un provocador enorme de trombosis. Si uno ve que esto sucede hoy en día, justamente con lo que se llama el stent boost, es ese stent que yo les mostré que se ve flotando, con la tecnología de rayos X se alcanza a ver bastante bien, pero si uno tiene dudas, debiera ser o una OCT o una IVUS. Lo que pasa es que, bueno, en nuestro país es muy difícil de hacer todo esto porque son tecnologías muy caras, y bueno, es difícil que esto pueda ser afrontado por nuestro sistema de salud. De todas maneras, acá esto que se ve acá, esto sí se ve y se ve muy bien también con, lo vamos a ver luego con el IVUS, que el IVUS es un poco lo más usado en nuestro país, pero esto es un trombo en un stent. Esto es altamente peligroso, porque como todos ustedes saben, un trombo llama al trombo, y lo más probable es que este stent termine trombosado, y las trombosis del stent son catastróficas, porque pasa de ser una luz, no es como la enfermedad natural que va progresivamente tapando la arteria, calcificando, entonces va dando la oportunidad de circulación colateral, etc. Esto pasa de ser una arteria con un flujo enorme a ocluirse en forma aguda, igual que un infarto agudo. Entonces se produce un infarto agudo sin circulación colateral
lo cual tiene casi un 30% de mortalidad. Por eso es que nos da tanto temor la oclusión trombótica del stent, ¿no? Entonces, en resumen, la angiografía nos da un montón de información, el calibre del vaso, etcétera, en esto mismo, como ustedes ven acá, esto... Hola, ¿esto para nosotros? Ah, bueno. Hola, ahí nos estamos reconectando que se cortó la comunicación. Bueno, esperamos un minuto. Ahí está, ahí se reanudó nuevamente. Entonces estaba diciendo justamente que la angiografía, repito lo que decía recién, tenemos algunos de los métodos, la angiografía nos muestra un montón de cambios de calibre, etcétera, y fíjense ustedes que, sin embargo, no nos dice por qué. Esto que es una placa de ateroma, ¿qué es? Bueno, en este caso es una cosa relativamente rara, que es un hematoma intramural. Este hematoma intramural se ve únicamente porque uno acá, con la angiografía, dice acá hay una estenosis grave. Ahora, ¿por qué es esa estenosis? Si es trombótica, si es placa de ateroma nada más, y si no tiene un equipo de alta resolución, ni siquiera va a ver el calcio, así que no siquiera va a saber si está calcificada. Y en cambio, cuando uno pone cualquier metodología endovascular, entonces esto hace que nos ayude. Y acá pusimos un ejemplo raro, es decir, un hematoma intramural es raro, al cual se le hizo todo, por supuesto, porque se vio un hematoma intramural, se le hace un IBUS y se hace una OCT, que ustedes ven, esta es el endotelio, es una plaquita porque es grueso, y todo esto es el hematoma intramural, que está roto acá en este lugar, el endotelio con un gran hematoma intramural. Nuevamente, otra información acá, de nuevo, esto es muy sospechoso de ser un trombo. Acá ustedes ven una coronaria derecha con una falta de relleno importante, esa pequeña bolita que hay adentro de la coronaria es lo que nos hace sospechar que no es una placa común, que puede ser, pero a veces son placas rotas que están dentro de la luz arterial, y es muy difícil decir si eso es un trombo o una placa. Bueno, eso, el IBUS, que es esto que está acá, es el catéter del IBUS, del eco endovascular, nos muestra que esto que está acá, fíjense que la arteria está bastante bien, sin embargo tiene un gran trombo intramural, es decir, que se ha roto una placa que ni siquiera era tremendamente obstructiva, se ha roto una placa y ha tenido una trombosis. Seguramente eso ha sido la causa de un síndrome coronario agudo. De todas maneras, el IBUS no solamente da esta imagen que vemos acá, todo lo que es muy blanco y que da una sombra importante es calcio. Esta es la luz arterial, esta es una placa que tiene apenitas acá, como ustedes ven, una capa de endotelio, y esto es todo una fibrosis de esta arteria que está reproducida acá en lo que se llama histología virtual. Es decir, de este procedimiento se saca esta imagen que nos dice que esto es más fibrótico, esto es más cálcico, y lo rojo es lo que es el core necrótico. El core necrótico, en este caso, está bastante alejado de la luz, tiene una buena capa fibrosa, todo lo verde es capa fibrosa, tiene segmento sano, casi todas las arterias, casi todas las placas son excéntricas. Esto la angiografía no lo da. Esto lo da, pero esto ayuda mucho si uno tiene que poner un stent, a saber qué tipo de stent y dónde tiene que colocar el stent. Pero bueno, no se puede hacer en todos los pacientes. Nosotros lo hacemos, el IBUS, pero cuando tenemos alguna duda, cuando hay algo razonablemente dudoso. Pero de todas maneras, esta es la capa media, esta parte toda oscura que está acá, y esta es la luz arterial que después el mismo aparato reconstruye la histología virtual. Esto lo acaban de tener, esta histología virtual, nosotros no la teníamos acá, sí teníamos el IBUS, pero me dijo Diego que en el cruce, en el hospital acá de Florencio Varela, compraron justamente un aparato que tiene histología virtual. Esto realmente ayuda mucho. Hay que usarlo en los casos en que uno tiene dudas razonables. No es para todo el mundo porque es caro, hacer todo esto es muy caro,
Y bueno, no tenemos fondos para todo, ningún país del mundo creo que tiene, pero creo que tampoco nosotros. Así que hay que buscarle la forma para que sea realmente útil, donde uno tiene, decir esto, le pongo un stent o no se lo pongo, y qué tipo de placa estoy teniendo. A ver, ¿tengo que poner stent con droga o puedo poner stent convencional? Usted dice, bueno, pónganle a todos con droga. No, porque el stent convencional se endoteliza mucho más rápido, tiene sus ventajas. Entonces, si yo no necesito con droga, no le pongamos droga. Entonces, si yo tengo esto que es así fibroso, etcétera, creo que iría directamente a un stent convencional, no estaría pensando en un stent con droga. Pero bueno, estas son las variables, o sea que del eco, que es esto, nuevamente, la capa media, todo esto es placa, esto es el endotelio, un endotelio engrosado, pero todavía tiene una luz bastante aceptable, ¿no es cierto? Y lo que uno pretende entonces es que de esto terminemos en esto que es entonces una histología virtual, y acá sí, fíjense ustedes que todo lo que es el core lipídico, que esto es gaseoso, esto es algo que el paciente estornuda, hace un poquito de hipertensión arterial y esto se rompe, porque acá no hay prácticamente endotelio, es todo este core lipídico que está en contacto con la luz, y donde se rompe se vuelca, que es altamente trombogénico. Bueno, esto es lo que se pretende ver con la histología virtual, y espero no cansarlos demasiado con esto, pero nuevamente, para terminar, esto es una placa fibrosa, nuevamente la capa media, todo esto es placa fibrosa, esto es una plaquita calcificada con placa fibrosa, y acá tienen una capa, un lipid, un core lipídico bien importante, fíjense, con una capa fibrosa bien finita. Esto realmente es si el paciente, esto está un paciente que viene con una isquemia de cara anterior, y uno le hace esto y ve esto en la cara, en la descendente anterior, evidentemente acá hay que tirarle con todo, y en estos casos habría que ponerle también, porque cuando uno pone el stent, distiende la arteria y rompe esa capa lipídica, sin duda, y se vuelca a la luz esto que nosotros justamente es altamente trombogénico, lo que justamente queremos que no suceda. Pero con el stent tenemos muy buen flujo, pero cuando hay mucho core lipídico, ahí es donde se puede provocar una trombosis aguda en las primeras horas del stent, y el stent taparse. Es muy bajito eso, pero si uno tiene esta imagen, sabe que tiene que ponerle al paciente gran cantidad de antiagregantes, los más modernos, de ser posible, el prasugrel o el ticagrelor, y darle 2B3. Hay que tirarle con toda esta placa, porque esta es una placa altamente peligrosa. Y así es como se ve, ahí es una retirada, ahí lo están viendo, esto es un caso en vivo. Lo que aparece ahí abajo no quiero tocarla a esta máquina porque tanto no la conozco, pero ustedes ven ahí que aparece lo que aparece como un dedo para abajo, eso es un vaso que está entrando, una rama que está entrando, y los pequeños bubones que están dentro de la luz es la placa de ateroma. Bueno, hay muchas cosas más para mostrarles. Creo que esto no tiene mucho la palpografía, y no quisiera terminar sin decirles algunas cositas sobre el reemplazo valvular aórtica. ¿Te parece que dejemos acá? No, justamente esto ya están haciendo ahora, no hace tanto, muy interesante. El reemplazo valvular aórtico, hasta hace muy poco nadie se le ocurría que uno iba a cambiar una válvula aórtica sin parar el corazón. En cambio hoy en día, bueno, la verdad es que a nosotros nos parecía, a todos los médicos nos parecía imposible. ¿Cómo hacer para parar, para cambiar la válvula? Bueno, lo que pasa es que no se saca la válvula nativa, sino que la válvula nativa se aplasta contra la pared. Es justamente esa válvula muy fibrosa y muy calcificada la que es el sostén del stent que porta la válvula, y eso hace que uno pueda hacer un reemplazo valvular percutáneo sin detener el corazón en ningún momento, y sin, por supuesto, circulación extracorpórea. De todas maneras, se necesitan muy buenas imágenes. Acá sí no hay
no hay medias tintas, hay que tener excelentes imágenes porque el factor de error es muy pequeño y si uno la pone muy bajo a la válvula no funciona y aparte puede impedir el funcionamiento de la válvula mitral, porque allí está la continuidad mitroaórtica, ¿no es cierto? Entonces si ustedes la ponen muy baja esa válvula van a aplastar a la válvula mitral y van a producir una patología de insuficiencia mitral aguda, lo cual va a entorpecer enormemente y lo más probable que produzca una insuficiencia aguda que haya que operarlo. Es lo que sucede, ¿no? Que son las cosas que pasaban en las primeras válvulas y si uno las llega a poner muy alta, primero puede tapar las coronarias o segundo, con el latido cardíaco se dispara la válvula y aparece en la aorta ascendente o en la aorta descendente. Para lo cual entonces hay que expandirla ahí y poner otra válvula abajo. Pero digamos que son cosas de muy alto riesgo. La epidemiología es muy cortito, lo que quiero decir, la prevalencia de la estenosis aórtica es de 4 a 5% entre los pacientes de más de 75 años. Es la valvulopatía más frecuente en Europa y en Estados Unidos y más del 30% de los pacientes con estenosis aórtica asintomática no son referidos o tienen contraindicación para el abordaje quirúrgico del reemplazo valvular aórtico. Y si los pacientes tratados con cirugía, muchos de ellos tienen un altísimo riesgo de morbilidad y mortalidad del procedimiento. Ustedes sabrán a qué me refiero, ustedes saben que la estenosis aórtica se decía que era la enfermedad del varón adulto, de alrededor de 60 años, sin embargo, ahora las mujeres hemos equiparado el número de varones y en este momento creo que lo estamos superando, porque se da a medida que avanzando más la edad de los pacientes, más estenosis aórtica, y cuando el paciente tiene un periodo latente muy largo, pero en cuanto aparecen los síntomas, la posibilidad de sobrevida del paciente es menor de 10 años, dependiendo de cuál sea el síntoma. Si el síntoma es de insuficiencia cardíaca, el promedio de sobrevida no llega a 1 año. Como ustedes ven en la curvita acá, los pacientes asintomáticos tienen una buena posibilidad de sobrevida y los pacientes sintomáticos tienen una mucho más baja posibilidad de sobrevida. Y como ustedes ven en este gráfico, la mayoría, alrededor del 30% de los pacientes con estenosis aórtica severa sintomática, no estamos hablando de estenosis aórtica asintomática, no son tratados por diversas causas, o por comorbilidades, o por alto riesgo quirúrgico, en fin, por diversas causas que no son de analizar en este momento. Estos son los 2 dispositivos actuales que están aprobados en el mundo entero, menos nosotros no tenemos la válvula de Edwards porque es bobina, y sí tenemos la Corval. En realidad, cada una de estas válvulas tiene indicaciones ligeramente distintas, no son exactamente iguales. Esta es balón expandible, la Edwards es balón expandible y es mucho más cortita, y esta, la Coreval, es una válvula mucho más grande que se apoya bien en la aorta ascendente, pero que se mete más profunda en el ventrículo izquierdo, por lo cual tiene aproximadamente un 30-35% de necesidad de marcapaso en agudo. Y en la válvula de Edwards es más o menos un 5-10%, que es lo que parecido a los reemplazos valvulares percutáneos, quirúrgicos, perdón. Esto TAVI es lo que se usa, o TAVR, o TAVI es lo que se usa para decir el reemplazo valvular percutáneo, y estos son el tipo de válvulas 23, 26, 29, 31, estos son los tamaños que hay de las válvulas y cómo se calculan, en fin, ya hay toda una metodología para conocer las válvulas, y ahora vamos a ver en qué interviene la el diagnóstico por imágenes, porque esto sí es puramente imágenes, esto se trabaja con imágenes y con tomografía, tomografía, angiografía y eco, pero los 2 más importantes son la tomografía y la angiografía. Acá tenemos en un esquema
como ustedes ven, la continuidad mitroaórtica, la válvula mitral está pegada a la válvula aórtica, y de acá salen los senos coronarios. O sea que el lugar que tenemos para trabajar es muy escaso, y no nos podemos equivocar porque cualquiera de las dos cosas que hagamos, o la pongamos muy adentro o la pongamos muy arriba, cosas graves pueden suceder. Por suerte ustedes van a ver los resultados, no sé si traje algo de resultados, pero los resultados son muy, muy buenos, y una vez que le hemos tomado la práctica, hacemos una serie de mediciones. Esto se mide básicamente con tomografía y también con angiografía, pero hay que medir una serie de cosas que no vienen al caso, que no los voy a cansar, pero bueno, las válvulas aórticas no son redonditas como cuando nacimos, sino que estas válvulas se van deformando, se van transformando en ovoides, se va calcificando, y ustedes van a ver que hay calcificaciones muy importantes, y hay que hacer una serie de mediciones y saber hasta dónde se puede colocar, y para esto justamente la tomografía es una de las que nos da una gran ayuda. No se debiera colocar la válvula más abajo del tracto de salida a este nivel, ni más arriba que, digamos, y mantenerlo por debajo, no más arriba, sino por debajo de lo que es el origen de las coronarias. Entonces, este tamaño hay que medirlo, y existe un punto clave más allá del cual no se puede poner la válvula porque las coronarias están muy bajas, entonces no se puede poner. Esto hoy en día es un impedimento para justamente hacer este tipo de procedimientos. Bueno, acá hay muchas cosas que es más desde el punto de vista técnico, donde no se debe medir, acá se mide poco, acá se mide mucho, en fin, hay detalles técnicos, pero lo importante es que las valvas, justamente, en qué nos ayuda muchísimo la tomografía, en alinearla la válvula, para poder alinearla y poder saber que estamos en un buen plano y que vamos a cubrir justamente las tres valvas como corresponden, y que la altura de las coronarias la estamos midiendo correctamente. Entonces se superpone la tomografía con la angiografía. El equipo Siemens tiene todo junto y pone la tomografía y la angiografía en el mismo momento, y se hace el aortograma, como les mostré de entrada, se hace el aortograma y en ese momento se hace con la tomografía, y se hace todo en una sola etapa. En el equipo Philips uno tiene que hacerle la tomografía previamente, y después trae la tomografía, la incorpora al sistema que tenemos en la sala de hemodinamia, y entonces ahí superponemos las imágenes, y ahí nos indica que ahí estamos midiendo mal, porque esto tiene que estar hecho una línea correcta como está acá. Pero con estos métodos que hay hoy, el método Singo, que es en este caso, pero no importa, Philips tiene, se llama, ¿cómo se llama? Válvula algo. Es de Singo, es de Siemens. Singo es de Siemens. Y el otro, el de Philips, tiene un nombre, no importa, son nombres todos de fantasía, me estoy tratando de acordar el nombre, no me acuerdo. Pero bueno, no importa. Lo importante es que hay que alinear muy bien las válvulas, y entonces cuando están muy bien las válvulas alineadas vamos a tener la correcta indicación de la altura de las arterias coronarias, porque esto es grave. Si realmente nos equivocamos en la altura de las coronarias y uno ocluye una coronaria, si bien puede a veces salir del paso poniéndole un stent, no siempre se puede hacer de forma correcta. Entonces, con el equipo lo que uno hace es hacer todas estas mediciones, como se ve acá, y se hace en forma virtual, se hace un road mapping, ¿no es cierto? Y acá nos marca las coronarias, acá nos marcan las alturas, acá nos marca dónde están la parte más inferior de las válvulas, y hasta dónde se debe colocar a este nivel de los puntitos rojos, es donde se debe colocar la válvula óptica. Esto ayuda bastante, no es indispensable, pero ayuda bastante, y acá ustedes tienen, entonces una vez programado esto, y acá tienen el eco endovascular, que es el eco transesofágico, que se está haciendo acá, y acá tienen la válvula colocada. Vamos a tratar de mostrar algún caso
¿Ve? Acá, entonces, esto es el balón, esto es la imagen detenida que tenemos, que superpone la tomografía con la angiografía. Este es el cingo que se hizo en el mismo instante. Entonces acá tenemos las coronarias, como ustedes van a ver las marcamos. Acá tenemos la tomografía que nos muestra que las 3 valvas están bien alineadas, y entonces allí se pone el balón y se abre. Primero hay que romperla la válvula, porque está muy estrechada. A veces puede pasarse sin romper la válvula, pero en general hay que tratar de dilatarla previamente y después poner la válvula protésica. Bueno, esta es la válvula de Crivier, francés, que hizo esta válvula. Acá como se coloca, se hace todo de forma muy artesanal todavía, no vale la pena que les dé los detalles de cómo se coloca, pero así es más o menos como queda. Se alinea un poquito mejor la válvula y así es como queda. Vamos a ver una animación. Ahí tienen la válvula aórtica, que está muy enferma en este caso, pero en general es así o peor, tiene muchísimo calcio. Se hace por vía, hay varias vías que se pueden hacer. La más frecuente es esta, la vía femoral. Se introduce entonces una cuerda que pasa hacia el ventrículo izquierdo. En fin, tiene toda una metodología, no es tan rápido como lo muestra acá, pero no importa, es parecido. Después vamos a poner el balón, ahí abrimos la válvula, ven, con el balón se dilata la válvula, para que la válvula nativa, para que pueda dar espacio a introducir la prótesis. Esta prótesis es de un tamaño importante, y acá viene la prótesis con el corazón latiendo, como cuando hacemos las coronarias. Ahí se infla con el balón, ahí está, y ahí le detuvo el corazón, porque lo que se hace es, en realidad no se detiene el corazón, se hace un marcapaseo rápido, se lo lleva a 160, entonces prácticamente se detiene el corazón durante escasos segundos, y ahí se insufla la prótesis. Por eso es que el tiempo que uno tiene y la precisión que hay que tener en esto no da para demasiadas dudas. Creo que tenemos algún caso que les vamos a mostrar. A ver si ahí está. Este es un caso real. Ahí tienen la prótesis que se está expandiendo. Como ustedes vean que el corazón no se para, sino que se lo taquicardiza, escasos segundos. Y acá tienen la válvula colocada, las 2 coronarias permeables, como ven acá, coronaria izquierda y coronaria derecha, pero como ustedes ven el espacio es muy chiquito. Y esto nosotros acá tenemos unas cuantas hechas. Yo he puesto ya muchas válvulas aórticas. Son pacientes por ahora rechazados de cirugía, no se hacen pacientes que se pueda operar, pero yo creo, por supuesto, como defecto de mi especialización, a mí me parece que esto va a ser la forma en que se van a colocar las válvulas. Esto, fíjense que es la primera generación de válvulas. Yo calculo que en 5, 10, 8, 10 años esto va seguramente a mejorar enormemente. Y después la otra forma en que se puede poner es en forma transapical. Cuando tienen síndrome de Lerillo, no tienen accesos, hacen una pequeña incisión en la punta sin parar el corazón, hacen una jaretita, como ven acá, una jaretita en la punta del corazón. El cirujano le pone el introductor y pone la válvula en forma, está ahí a 3 centímetros, 4 centímetros de la válvula aórtica. Es relativamente sencillo, aunque tiene bastante más complicaciones que la percutánea directa. Esta es la core valve, la que ponemos acá en nuestro país. Como les digo, se apoya bien en la aorta. El día de mañana
posible que este tipo de válvula se pueda usar también para insuficiencia aórtica. Por ahora no se puede porque no tienen una buena adhesión a las paredes de la aorta, ¿no? Y acá entonces está como se libera. No tiene video, pero acá se está liberando la válvula esta, como ustedes ven. Esta es autoexpandible, no es expandible por balón. Ustedes ven que se está liberando, se libera, ahí está abierta prácticamente, y finalmente se libera la válvula. Estos son los sistemas de protección, porque hay embolias cerebrales, embolias existen. Entonces con esto aparentemente se podría parar, todavía acá no están en uso. Y bueno, como dijimos, esto realmente tiene, como dijimos al principio, mucho que ver con las imágenes. Creo que acá vamos a terminar. Hay muchas cosas más que estamos haciendo desde el punto de vista endovascular, que es justamente ocluir la orejuela para pacientes que no se pueden anticoagular. Son imágenes que no se las voy a explicar porque sería un rato largo. Existe también el reemplazo valvular percutáneo mitral. Todavía esto está mucho más en investigación que el aórtico, pero ya hay resultados bastante interesantes con estas válvulas. Todas estas son válvulas mitrales, y otra de las cosas que se están haciendo es la ablación de la arteria renal para hipertensión arterial, ¿no? Así que bueno, hay muchas cosas en cardiología intervencionista, y sin hablar de todo lo que es vascular, de aneurismas de aorta, lo que es endovascular neurológico, lo que es periférico, en fin, es una especialidad en expansión, y que abarca, digamos, prácticamente toda la economía de los vasos arteriales y venosos. Bueno, muchas gracias. No sé si el doctor Ramírez tiene alguna pregunta con los colegas. Seguramente. Doctor Torres, el doctor Ramírez tuvo una urgencia, se tuvo que retirar. Bien. Así que... Sí, ¿alguna pregunta para la doctora Grinfeld? Sé que había algunos colegas de la doctora. ¿Qué tal? Mucho gusto, el doctor Pereira. Soy el hemodinamista de acá de la Fundación. Quería saludarla y agradecerle muchísimo a la doctora Greenfield. Diego me conoce, yo he sido compañero de él. Y el Pepe. Sí, dijo. Bueno, y agradecerle de por sí. Fue muy claro la exposición. Ya la conocemos nosotros, toda la experiencia de la doctora y la capacidad, y acá compartimos un muy lindo momento con todos los chicos, y más que nada agradecerle. Muchas gracias a vos. Ya está invitada para venir acá. Mire que le tiene que enseñar a esquiar, lo tiene que llevar a esquiar y la bodega, porque prometió Ramírez por ahí. Les hacemos un tour completo, sin ningún problema. Bueno, muchas gracias, Pedro. Acá está Diego, que te saluda, y todos agradecidos, y es un gusto estar con ustedes. La única pregunta que queríamos hacer acá, pero estamos arreglando con la clase que hicimos el otro día para brincarnos un poco, fue cuál es su visión por lo menos de la tomografía, o la angiotomografía coronaria, ¿no? Diagnóstica. ¿Qué papel le daría hoy? Nosotros después lo pasamos a los alumnos, ¿no?, de la facultad, cuáles son las indicaciones. Sí, como no. Bueno, de la vista ahora ya no de un especialista en imágenes, sino de alguien que hace hemodinámica. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en el mundo hoy digamos, voy a dar mi opinión, pero no solamente mi opinión, sino también les voy a transmitir qué es lo que se está haciendo en prácticamente todo el mundo. Es un gran avance la tomografía computada por 64 o 200, creo que estuvo la doctora Carrascosa acá hablando. Ellos tienen 256 cortes, que les da un paso más adelante respecto a la calidad de la información, pero en el síndrome coronario agudo, cuando el paciente ingresa con un infarto agudo o con un síndrome coronario que requiere internación y que es claramente coronario, allí no tiene ningún papel. Allí nosotros
consideramos nosotros, y todo el mundo considera, que en realidad el diagnóstico de enfermedad coronaria aguda ya está hecho, entonces lo que se necesita es tratamiento de ese paciente, más que diagnóstico. Es rara vez, infarto agudo rara vez vaya a tener un espasmo coronario o alguna cosa de esas, que igual se trata por vía endovascular en general, hasta el espasmo, porque se da infusión de drogas intracoronarias. Yo creo que la utilidad mayor de esto es cuando vamos a empezar de lo más grave, pacientes que están tratados con cirugía cardiovascular previa. Es excelente método para ver la permeabilidad de los puentes y ver cómo está el flujo de esos puentes, porque ahora ya están pudiendo medir flujo. Dentro de muy poco van a medir FFR, es flujo de reserva coronaria, pero para los puentes venosos. Para cuando uno tiene sospecha de una obstrucción de tronco, ahí sirve bastante, porque uno ya sabe a qué se va a tener. Lo que pasa es que, ¿cómo uno dice, cómo sé que tiene una obstrucción? Porque tiene altísimo riesgo en un enfermo crónico, un enfermo que no está en agudo, pero que uno le hace una prueba de esfuerzo y tiene un monto isquémico enorme. Entonces, en esos casos, ayuda a ver la anatomía, ayuda a ver si tiene lesiones de tronco, ayuda a ver si tiene oclusiones totales. Todo esto nos da información de mucho valor. ¿Qué porcentaje de pacientes eso? Es muy bajito. Donde da una enorme colaboración son en los pacientes que tenemos dudas diagnósticas. Si el paciente no sabemos si tiene enfermedad coronaria o no, entonces en esos pacientes yo personalmente mando a casi todos a hacer una tomografía previa. Muchos de ellos aparecen con lesiones coronarias normales, muchos de ellos aparecen con lesiones calcificadas, que a veces cuesta diferenciar cuánto es de calcio, si el calcio, cuánto de lesión hay abajo de ese calcio. Entonces requiere habitualmente de una coronariografía posterior. Pero en los pacientes que tienen, para mí, una indicación enorme, es como les digo, en los pacientes operados, en los pacientes con dudas diagnósticas y en los pacientes con montos isquémicos muy, muy grandes, para ir advertidos, saber qué es lo que habría que hacer. Después, en forma prospectiva, en los pacientes que uno les hizo una coronariografía diagnóstica y tienen oclusiones totales, porque no todos los pacientes hacen coronariografía diagnóstica e inmediatamente la angioplastía, pero que uno va a planear una oclusión total, la tomografía computarizada a veces ayuda bastante para saber por dónde uno tendría que ir y ver para poder acceder a esa oclusión total. Y después yo no veo mucho más utilidad que esa en la tomografía computada. No sé si a ustedes les queda alguna otra duda. No se me ocurre otra cosa, la verdad es que no. Cuando salió, todo blanco, hizo la formación que tampoco pasaba en los carteles de la autopista y le hacían una infección y le diagnosticaban el coronario. Para lavar eso, Sí, no, eso fue realmente... No, los pacientes que tienen, la respuesta es blanco-negro en esto, los que tienen claramente una enfermedad coronaria, que uno piensa que tiene que revascularizar, porque listo, si tiene una ergometría positiva, tiene Angor, está con un infarto agudo, está con un síndrome isquémico agudo, ni se le ocurra, vaya directamente a hacer una coronariografía y ver si ahí mismo puede tratarlo. Y si no lo puede tratar con angioplastía, lo va a mandar a cirugía. Ahora, en los otros casos, cuando ya tiene el paciente operado, es un paciente complejo. Cuanto más información tengamos, mejor. Más aún si tenemos que hacer angioplastía. Que en general eso se programa, es raro que uno diga, bueno, en un operado le hago la coronariografía y ahí sigo con angioplastía, ¿no? Porque hay que hacerle la mamaria, el puente venoso, la radial, las nativas y el ventricular. Terminaste y basta. Entonces, si uno va a planear y tiene oclusiones totales, bueno, no es malo tener una buena tomografía, coronariografía por tomografía. Y en las dudas.
No le volvemos a agradecer por la Una pregunta de Miguel. Otra pregunta, sí, por favor. Sí. Doctora, ya estamos en el personal como nosotros, las placas con alto contenido de calcio, con alta carga cálcica. Usted en lo personal en estos pacientes que hicieron tomografía y evidenciaron enfermedad coronaria con mucha cantidad de calcio o placas calcificadas. ¿Usted qué prefiere hacer? ¿Una simple coronariografía en ese caso o bien una prueba de isquemia, cámara gamma, ecoestrés? A ver, yo creo que mi preferencia es todo. ¿Por qué? Porque primero la clínica. Si el paciente tiene un síndrome isquémico, eso vos ya le indicaste una coronaria, por algo se lo indicaste. Ahora, si vos vas a tener una gran carga de calcio, no sabés cuál es la arteria que tiene más lesiones. Entonces, hacerle una cámara gamma para que te diga cuál es la arteria que está gritando, o un ecoestrés, lo que te guste. A mí me gustan los dos métodos. Lo que me gusta del ecoestrés es que me irradia. Entonces podés hacerle un montón de ecoestrés. La cámara gamma tiene, no te olvides que una cámara gamma te irradia casi como 3 o 4 coronariografías. Entonces, no podés, digamos, en pacientes coronarios hoy en día que viven muchos años, no podés hacerle 10 cámaras gamma, tenés que hacerle 1 o 2 o 3, no más de eso. Así que, pero hay que hacer algún test evocador de isquemia para saber dónde vas a buscar dónde vas a buscar la arteria culpable. Y yo, por lo menos, en principio, trato de hacerle todo en el mismo acto al paciente. Tratar de hacer la coronariografía y en el mismo acto ponerle el stent. Entonces, si ya tengo la cámara gamma y me dice la que está gritando es la descendente anterior y me encuentro con 3 vasos, sé que la que primero tengo que hacer es la descendente anterior. Así que sí, es raro que un paciente electivo que venga de la calle entre a mi sala que no tenga un test evocador de isquemia, aunque sea una simple ergometría, pero me gusta mucho más algo que me diga si es la cara anterior o la pared lateral o diafragmática, para poder ir a la arteria culpable. ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta más? No, vamos a hacer un intervalo. Mi cuerpo está por acá atrás. Nos exponga sobre el turismo, pero en este caso va a ser el juez y sin más. Un aplauso nuevamente, muchas gracias. Este es el pendrive nuestro. Muchísimas gracias. No, de nada. Sí. Espero que la despedimos.